Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Relatos de la Historia. Aunque me doy cuenta que como subo programa 2 veces por semana, debería dejar de decir bienvenidos una semana más. Bueno, ya estáis acostumbrados a mí, ¿no? En cierta manera. No os voy a confundir. En el programa de hoy vamos a viajar de nuevo al siglo XVI. Concretamente vamos a situarnos en el año 1522. Y para ubicarnos en el lugar, quiero que viajemos hasta el territorio que se corresponde con la actual Bélgica, concretamente Flandes Oriental. Vamos a ubicarnos en una ciudad que, en esta época, era conocida por su industria tapicera. Se trata de Oudenarde, en tiempos del gobierno de la Casa Habsburgo, y para concretar sobre la fecha, quiero que pensemos en la época de Navidades, el día 28 de diciembre de 1522. Ese día nació una princesa, a mí me encantan las princesas, ya me vais conociendo, que compartía muchos parentescos con la última mujer de la que os hablé, de Lucrecia Borgia, pero las similitudes que guardaban se relacionaron más con su amor por Italia, su cercanía a esa península y también por su condición de hijas naturales. Pero esta niña en concreto llegó a ser una mujer muy respetada en su época, a diferencia de Lucrecia. Se la apreció hasta el punto de que su hermanastro le entregó el gobierno de uno de los territorios más importantes para los primeros tiempos de la monarquía hispánica. Si queréis conocerla, yo os invito a que os quedéis a escuchar. Praga, República Checa, otoño de 2016. Papá, Mateo, ¿dónde estás? ¿Por qué no me coges las llamadas? No hay tiempo para eso. Interrumpe desde el otro lado de la línea. No le gusta un pelo la cantidad de sombras que está viendo a su alrededor. Necesito que vengas a Czesk Budejovic ahora mismo. La cobertura no era buena. El padre por poco no se entera del nombre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué haces tan lejos? Te lo explicaré todo, papá. Pero ahora tienes que... La campana de la Torre Negra suena cuando no debería sonar. Muy bestia y sin ritmo. Lo está buscando. Lo vigila desde lo alto. Cada movimiento, por minúsculo que sea, no pasará inadvertido. La certeza de que no lograría salir vivo del pórtico pone malo a Mateo. ¿Cómo pudo llegar a creer que no le pasaría nada precisamente a él? ¿Mateo? ¿Estás ahí? El padre se temió lo peor cuando la llamada se cortó sin haber recibido respuesta. Si quieres saber cómo termina la historia, no te pierdas Las sombras de Praga. La llamaron Margarita, en honor a su tía abuela. Era hija de una mujer humilde, no es lo que podríamos considerar humilde, porque pertenecería a una clase social más cercana a lo que entenderíamos como burguesía. Pero su padre sí que era alguien importante. Voy a deciros sus nombres a ver qué os sugieren. Su madre era Johanna Maria van der Geinst y era la primogénita de un trabajador de la tapicería. ¿No os he dicho que la ciudad de Oudenarde se hizo famosa por aquello? Pues aquí tenéis una prueba, o una pequeña muestra, mejor dicho. La madre pasa un poco más desapercibida a nuestros pobres ojos, pero el padre se llamaba Carlos de Gante, y en aquella época era un joven que todavía no había terminado de hacerse cargo de todas las responsabilidades que tendría que hacer. Aún no era conocido como el César, ni como el hombre más poderoso de la cristiandad. Todavía no era el gran emperador Carlos V. Y sí, yo sé que acostumbro a hablaros mucho sobre la familia de Felipe II y de Carlos V, pero es que realmente son una familia llamativa y que tuvo una relación compleja no solo entre ellos, sino también con las mujeres que formaban parte de la misma de forma política o
por parte de la sangre también. Ese es el caso de Margarita. Era una de las primeras hijas naturales que tuvo Carlos en su vida. Todavía no estaba casado con la que sería su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. Todavía era un joven, era un muchacho prácticamente. No tenía por qué hacerse cargo de una hija natural. Tampoco tenía por qué darle un estatus demasiado alto dentro de la familia. Sin embargo, decidió ponerle a esa criatura el nombre de la mujer que le crió. Carlos no se habría criado con su madre. Juana, la reina Juana I de Castilla, llevaba encerrada en Tordesillas desde el año 1509, por lo que se había perdido toda la infancia de sus hijos, tanto de Carlos como de sus hermanas, en la zona de lo que sería Flandes, pero también se había perdido la crianza de su hijo Fernando, que se había quedado en Aragón. Lo tenían en Aragón, lo estaba criando su padre, Fernando el Católico. La única que había visto era a Catalina, la más pequeña de los hermanos del que sería el futuro emperador Carlos V. Y mientras tanto, eso nos dejaría con la pregunta: ¿quién crió a Carlos V y a sus hermanas Leonor, María e Isabel? ¿Quién se ocupó de ellos en la infancia? La respuesta la encontraríamos en la figura de la hermana del esposo de Juana la Loca. Se llamaba Margarita de Austria. Era, ya os digo, hermana de Felipe el Hermoso e hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I de Habsburgo. Era una mujer que estuvo casada en 2 ocasiones. Había estado casada en primeras nupcias con Juan de Aragón, el hijo varón que los reyes católicos habían tenido en la época de su matrimonio y que debería de haber sido el heredero legítimo a los reinos peninsulares de Castilla y de Aragón. Sin embargo, la vida tenía otros planes, y como no quiero haceros mucho spoilers sobre la vida de Margarita, os diré sencillamente que su esposo Juan murió joven y ella regresó a su tierra natal en el norte de Europa. Se volvió a casar en otra ocasión, con el señor de Saboya, pero también se quedó viuda muy pronto y no llegó a tener hijos propios, por lo que su padre pronto le otorgó el gobierno de los Países Bajos y ella estableció su propia corte en Malinas, una ciudad muy hermosa que ella misma se ocupó de embellecer todavía más a partir de, por ejemplo, un palacio suntuoso y en estilo gótico tardío, renacentista. Digamos que Margarita de Austria habría sido una de esas figuras que estaban a caballo entre lo que todavía era una tradición gótica y lo que ya iba siendo pues el Renacimiento y las moderneces en cuestiones artísticas y decorativas que iban llegando principalmente de Italia a través de las vías comerciales, pero también de las diplomáticas. Es muy curioso el ritmo al que iban moviéndose las cosas en el siglo XVI. La cuestión es que Carlos pronto se cría con su tía junto con sus hermanas y cuando tiene a una de sus primeras hijas naturales, a esta pequeñita niña a la que llamarían Margarita, decide ponerle el nombre de su tía, decide darle el nombre de la mujer que le crió a él. Un homenaje bastante bonito. Tal vez sencillamente le pusieron ese nombre porque era común, pero no lo creo. Margarita de Austria fue una mujer muy importante en la vida del emperador, del futuro emperador. Y del mismo modo, Margarita de Austria también se convertiría en alguien importante para la vida de esa pequeña niña que acababa de nacer. Aunque Carlos le pagó una pensión a Juana hasta su fallecimiento en el año 1542, unos cuantos años después del nacimiento de Margarita, la niña pronto dejó de estar al lado de su madre. Se la llevaron a la corte de la zona de los Países Bajos, donde pasó a estar bajo la tutela de una familia del entorno cortesano, llamada los Douvin, pero más pronto que tarde, la niña fue llamada por la mismísima gobernadora Margarita de Austria, quien decidió ocuparse personalmente de su educación, y la crió durante la primera parte de su infancia. Se ocupó de ella como se había ocupado antes de su padre y de sus tías. La niña, así, creció en un ambiente donde no le faltaría un cariño, en cierto sentido, maternal. Margarita criaba a los niños que estaban a su cargo como si fueran suyos propios.
y además a esta criatura le terminaría transmitiendo la idea de que, a fin de cuentas, era importante la lealtad a la familia Habsburgo, era importante la capacidad de negociación, la capacidad de organización política. Margarita llevaba muchos años en el puesto que ocupaba como gobernadora. Voy a referirme a ellas como Margarita la Mayor y Margarita la Menor en este caso para que podamos entendernos. Probablemente Margarita la Mayor, Margarita de Austria, no lo sabía, no se lo imaginaba, pero estaba criando a esa pequeña para un futuro bastante similar al suyo, un futuro de ser una mujer de la familia Habsburgo que ejercería labores de gobierno, aunque de una forma diferente, pues Margarita la pequeña, la niña, era una hija natural, era una bastarda, necesariamente no tenía por qué ocupar nada de responsabilidad en su vida. Se suponía que, vale, sí, podían tomarla bajo su tutela, podían educarla, podían formarla, podían darle una vida de lujo y de tranquilidad, disfrutando del privilegio de sencillamente ser quien era, pero nada más lejos de la realidad, pues la Europa de aquella época era muy tumultuosa, y Carlos, como buen Habsburgo que era, terminó recurriendo pronto a su familia para paliar problemas, para enfrentarse a guerras, pero también para pactar alianzas. Cuando la pequeña Margarita contaba con solo 4 años, se produjo la batalla de Moax entre las tropas del sultán otomano Suleimán, del que ya os he hablado en otra ocasión, y las del rey húngaro Luis II, que estaba casado ni más ni menos que con una de las hermanas de Carlos, una de las niñas criadas por Margarita de Austria, la mayor. Esta dama se llamaba María y pronto, después de esta batalla, se quedó sin reino y sin marido. Su esposo falleció en batalla y su reino cayó en manos de los otomanos. María tuvo el tiempo justo para escapar de la guerra, huir de Budapest y refugiarse con su familia, con su tía en Malinas. También se reencontró con su hermano y la relación entre ellos fue siempre muy cercana, hasta el punto de que María, a la que se conocería a partir de entonces como María de Hungría, está enterrada a día de hoy en el Escorial, pero aún así hubo momentos de tirantez entre ellos. Se cuenta que Carlos en varias ocasiones intentó casarla con otros príncipes o reyes de la cristiandad, el más famoso de ellos, el rey escocés, el padre de María Estuardo. Pero cuidado con esto, porque María nunca volvió a casarse. Hablar de las triquiñuelas que utilizó para convencer a su hermano de esto es harina de otro costal, pero la conclusión fue que cuando su tía, Margarita de Austria, comenzó a enfermar, Carlos empezó a delegar el gobierno de los Países Bajos en su hermana. Carlos ya estaba en España, gobernando, ejerciendo sus labores como rey de Castilla, pero vamos a ser sinceros, Carlos siempre tuvo una vida compleja, marcada por los viajes. Pasó muy poco tiempo en España realmente, en lo que a día de hoy llamamos España. O no es que pasase poco tiempo, sino que venía a visitar a la familia realmente y luego vino a pasar la jubilación. Pero eso, cosas que pasaban. La cuestión es que finalmente, cuando Margarita de Austria, la mayor, fallece, es María quien se queda con el gobierno de los Países Bajos y quien se quedaría también con el papel de ser la educadora, de ser la maestra de la pequeña Margarita, que para el año 1530, cuando falleció su tía abuela, Margarita de Austria, contaba con unos 8 años de edad. Todavía no, mejor dicho, porque Margarita de Austria, la tía, murió el día 1 de diciembre del año 1530 y la pequeña Margarita cumplía 8 años de edad el día 28 de diciembre de ese mismo año, por lo que podemos suponer debieron de ser unas navidades muy duras para la criatura, que además ya comenzaba a ver cómo su futuro iba a cambiar para siempre. Y no iba a cambiar porque ella hubiese hecho nada o porque su tía María quisiese deshacerse de ella. Nada de eso. Lo que ocurrió es sencillamente que su padre, Carlos V, la reconocería
como hija, ilegítima sí, pero la iba a reconocer como hija suya y le iba a dar un estatus superior al de pocos, pero al de otros hijos naturales que había tenido. El motivo de esto está debatido. Hay quien habla del cariño que Carlos habría podido tener por esa pequeña que habría tenido antes de casarse, pero la realidad es que el juego político también participaba en este asunto. Todo había comenzado en Italia. Ya os he hablado muchas veces de que el siglo XVI fue el siglo de las guerras italianas, unas guerras que comenzaron solamente 3 años antes de acabar el siglo XV. Pero en este caso había nuevos personajes. En este momento de la historia, los protagonistas de la contienda eran el rey francés, Francisco I, del que también os he hablado, el emperador Carlos, que era su mayor enemigo, y el papa, un papa conocido como Clemente VII, miembro de la familia de Medici, una familia de la que también os he hablado cuando os conté la historia de Maquiavelo. Los Medici eran los míticos gobernantes de la ciudad de Florencia, en Italia. Eran una familia que había nacido de la nada, eran burgueses originalmente hablando. Se habían convertido en mecenas y habían terminado poseyendo, aparte de una de las bancas, no voy a decir de las primeras bancas como tal, sino una de las bancas más grandes de la época, y también se habían convertido en los gobernantes de facto de Florencia, que teóricamente era una república, era una ciudad-estado. Y os prometo que todo esto os lo cuento porque tiene un sentido. Los Medici habían sido expulsados y vueltos a instaurar en el poder varias veces en los primeros 20 años del siglo XVI. Y en ese mismo periodo de tiempo habían tenido ya 2 papas, el primero León X y el segundo el papa que estaba en este momento, Clemente VII. Y este era un papa que había vivido como otra vez su familia había sufrido conspiraciones para ser expulsada del poder, para ser exiliada. Es que llevaba bastante tiempo viviendo este tipo de situaciones los Medici. Pero además Clemente VII estaba entre 2 potencias. ¿A quién debía apoyar? Las pretensiones de Francisco I a hacerse con el control de la península italiana de una manera pacífica o no tan pacífica, o debía apoyar que fuese Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde el año 1519, quien debía ocuparse de ese asunto. En definitiva, ¿a cuál de estos 2 gigantes, de estos 2 titanes, debía de apoyar el Papa? No lo tuvo claro, no lo tuvo fácil. Cambió de opinión en varias ocasiones y Clemente VII es por ello conocido, en parte, también por su trágico destino, como uno de los papas más desgraciados de la historia. Se equivocó muchas veces, pero su actitud, su acción más conocida fue la de formar una liga en el año 1526 para enfrentarse al poderío que comenzaba a ejercer Carlos, a esa superioridad que comenzaba a tener sobre su oponente, que teóricamente se había retirado después de perder la última de las guerras italianas que se había celebrado digo yo, qué palabra uso, hasta el momento. Nos referimos, por supuesto, a la guerra italiana que se produjo entre los años 1521 y 1526. Para resumiros, porque no me voy a meter en muchos detalles ahora, estamos con la historia de Margarita, Francisco perdió aquella contienda y se retiró a Francia y, obligado por Carlos, en buena medida, que lo había humillado en la batalla de Pavía, que lo había tomado como rehén, se lo había llevado a Madrid y le había obligado allí a firmar una serie de tratados que incluían, además de su renuncia a la hegemonía francesa en Italia, también incluían que Francisco aceptaba el matrimonio con una de las tías de la pequeña Margarita y una de las hermanas del emperador, Leonor, la mayor de las hermanas del emperador. De manera que Francisco podríamos decir que había sido derrotado y hasta cierto punto humillado. Pero el Papa no estaba contento con este asunto y se cuenta que, escudándose en que Francisco había firmado aquellos tratados de paz, entre comillas, siendo obligado por las circunstancias,
pues que Francisco realmente no tenía una obligación a nivel moral, a nivel religioso, tan grande como habría podido tenerla si hubiese firmado esos tratados de buen grado, vamos a decir. Esto era un intento para animar a Francisco a que volviese a presentar batalla, pero también de que favoreciese los intereses del Papa, que también iban relacionados con su propia familia. Los Medici, otra vez, tenían problemas. Y pronto fueron expulsados otra vez de Florencia. Pero esto era algo secundario realmente. Lo importante es que Carlos no parecía el hombre más partidario de negociar con el Papa en aquel momento, por lo que los franceses iniciaron la conocida como Liga de Cognac, una unión de países, concretamente de Francia, los estados pontificios, Venecia y Florencia, que se enfrentaron contra la alianza formada por españoles, el Sacro Imperio y la República de Génova, su tradicional aliada, en una guerra de 3 años, entre 1526 y 1529 aproximadamente. Durante esa guerra, en el año 1527, se produjo el saqueo de Roma por parte de las tropas imperiales, lo que obligó al Papa a básicamente esconder la cabeza y terminar sentándose a negociar con el emperador, que otra vez salió victorioso de esta contienda. Fue la firma que hicieron los españoles con los franceses en el Tratado de la Paz de Cambrai, en el año 1529. Francia se retiró definitivamente de Italia, por un tiempo, por ahora, y los españoles conservaban el poder, por lo que ahora Carlos y Clemente estaban frente a frente, y decidieron limar sus asperezas a través de pactar un matrimonio, y, a cambio de ese matrimonio, tal vez el emperador se plantearía ayudar a los Medici a regresar a su ciudad natal, a regresar al centro de poder que habían tenido siempre. Florencia pertenecía a los Medici, y tal vez la pequeña Margarita, que vivía plácidamente en compañía de su tía y de su tía abuela en los Países Bajos, en la ciudad de Malinas, tendría algo que ver en ello. Es muy bajita y delgada. No tiene en su rostro nada que se parezca a su padre, salvo en los labios, que son bastante gruesos. Declaraciones sobre los cronistas italianos sobre el parecido físico de Margarita de Parma con su padre, el emperador Carlos V. El 29 de junio del año 1529 se firmó el Tratado de Barcelona entre el Papa Clemente VII y el emperador Carlos V. Este tratado, junto con la Paz de Cambrai y otra serie de acuerdos, ponían fin a la Liga de Cognac, pero este era algo más particular, más concreto, entre el papado y la monarquía hispánica, especialmente para tratar asuntos como el de el saqueo de Roma, que había tenido lugar 2 años antes. No es baladí, pues parte de este acuerdo fue otorgar la absolución a aquellos que habían participado del saqueo de Roma. Además de eso, cabe mencionar que otros miembros de la Liga de Cognac, como había sido la Serenísima República de Venecia, se sumaron al pacto, se sumaron al tratado y aceptaron devolver lugares conquistados a los españoles. Fue, un acuerdo bastante llamativo. Pero lo más importante para nuestra historia es que Carlos terminó aceptando devolver a los Medici, apoyarles en su regreso a ocupar el trono, el trono no, porque teóricamente era la República, a ocupar el gobierno de Florencia, que era la ciudad natal, como ya os digo. Y en esto el Papa tenía un interés más que personal, porque el heredero de los Medici, Alejandro, se cuenta que era ni más ni menos que un hijo natural de Clemente, es decir, un hijo natural del Papa. Algo que, ya os digo, después de haber escuchado la historia de Lucrecia Borgia, no os parecerá escandaloso para nada. Al final, uno tiene que velar por su familia, pero aún así también os tengo que señalar que esa supuesta paternidad por parte del Papa está discutida. Lo que no está discutido son otros 2 hechos
curiosos que tuvieron relación con este tratado. Y es que Carlos, el emperador, terminó pactando el matrimonio de ese muchacho, ese heredero, Alejandro, con su hija natural, la pequeña Margarita, nuestra protagonista de hoy. Esa niña que jugaba tranquilamente, sin enterarse de nada. Y además, al año siguiente, Carlos sería finalmente coronado como emperador por el Papa Clemente, en la ciudad de Bolonia. Y que el Papa coronase a Carlos como emperador es significativo, sinceramente, porque, aunque sí es cierto, Carlos había sido nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Aquisgrán 10 años antes, en el año 1519, pero no había sido, digamos que con la bendición del Papa. Que el Papa coronase al emperador era una suerte de plus, vamos a decirlo de forma coloquial, porque otorgaba, era una forma de señalar que el imperio lo otorgaba el Papa. Quiero deciros, esto es complejo. Imperio solamente había uno. Realmente la historia europea de esta época son un montón de naciones peleándose por ver quién tiene la herencia de Roma. Nadie había olvidado el antiguo imperio romano y Sacro Imperio Romano Germánico, ni más ni menos, es uno de esos imperios que pretendía ser heredero de los romanos. Carlomagno, el supuesto fundador de este imperio, habría sido coronado por el Papa. Por tanto, y el motivo por el que los papas habían dejado de coronar a los emperadores es otra historia, era importante que Carlos fuese reconocido por el Papa. O mira, mejor no reconocido, tal vez esa no sea la palabra, sino coronado por el Papa nuevamente. Y es así como la suerte de la pequeña Margarita quedaría sellada para siempre. Ahora es cuando vuelvo a ella, perdonadme el contexto, pero es que había que contarlo. La pequeña niña, que se había trasladado a Bruselas con su tía María, que había decidido instaurar allí su corte, no fue enviada inmediatamente a Italia con su nuevo marido. Aún pasó un poco de tiempo. El motivo de esto parece ser que Carlos comenzó a desconfiar del Papa porque estaba pretendiendo casar a una de las mujeres de su familia, de la casa de Medici, con el heredero a la corona francesa, con el hijo del entonces rey Francisco I. Spoiler, terminaría siendo Catalina de Medici, pero en este momento todavía eso no estaba del todo claro, no estaba claro. Pero a Carlos le generaba cierta desconfianza ver que el Papa estaba de nuevo tratando de pactar a nivel matrimonial, a nivel sanguíneo, con el que era su enemigo en el continente. Pero sin embargo, el matrimonio no se anuló, sino que en el año 1535 Margarita por fin se desplazará al lugar donde tendría que residir. Se desplaza a su nueva corte en Florencia para familiarizarse con ella y para entrar en contacto con quien sería su nuevo marido. Pero aquí viene lo triste. ¿Podríamos suponer que Margarita fue feliz? ¿No fue feliz? La distancia de edad entre los esposos era abismal. Margarita solo contaba con 13 años y Alejandro ya era un hombre mayor que además tenía 2 hijos con la que era su amante preferida y, teóricamente, el amor de su vida, Tadea Malaspina. Y mirad qué mala espina le debió de dar a Margarita. El matrimonio no llegó a consumarse. Entre que Margarita era muy joven y entre que su marido no tenía interés, que además la despreciaba en cierta manera, por lo que se cuenta, no fue bien, pero peor fue, porque al año siguiente de casarse, muy poquito tiempo después, o sea, nada, unos meses, Alejandro fue asesinado por un primo suyo de la familia de Medici. Los Medici no salían de una y se metían en otra, es increíble. El asesino de Alejandro, sin embargo, es conocido, bueno, se cree que se conoce, que siempre me gusta dejar aquí una pequeña línea de un posible margen de error. Se llamaba Lorenzino Medici y era un primo lejano suyo, y además un muchacho que huyó de la ciudad y se refugió en la República de Venecia. Los motivos que habían llevado a este joven a cometer el asesinato de su primo
van desde el posible soborno por parte de las facciones contrarias a los Medici. En la ciudad había bastantes familias que se la tenían jurada, hasta el supuesto móvil de venganza porque Alejandro habría mostrado interés en la hermana de Lorenzino. Pero esto, por supuesto, no se sabe. Lo que sí se sabe es que este asesino falleció a manos de sicarios que supuestamente habían enviado los parientes de Alejandro, deseosos de cobrarse esa venganza. Una historia que nos podría recordar mucho a las novelas de caballerías, pero también a las novelas de conspiraciones. Margarita pronto fue apartada de todo este mundo extraño, pues el siguiente en la línea de sucesión, al no haber hijos legítimos entre Alejandro y Margarita, era un miembro de una rama menor de los Medici, Cosme, que sería el primer duque de la Toscana, gran duque de Toscana, conocido como Cosme I, muy apoyado por los españoles, por cierto. Pero Margarita ya no estaría allí para verlo, pues sería enviada de nuevo a Flandes, regresaría a Bruselas con su tía María, y teniendo apenas 14 años, lo más probable es que se sintiese aliviada de haber regresado a su hogar. Ella era una princesa flamenca, era una muchacha que se había criado allí, hablaba su idioma, se relacionaba con la gente y además tanto su tía abuela Margarita de Austria como su tía carnal María de Hungría habían llevado hasta la fecha una política de ligera tolerancia en el territorio. Y la tolerancia se debía a que los conflictos religiosos de la época con los luteranos, los calvinistas que comenzaban a ganar terreno y demás ramas protestantes, siempre generaban cierta inquietud para muchos, pero ellas habían sabido manejarlo. Habían sabido manejarlo a través de pactos, negociaciones con los nobles, que unas veces eran católicos, pero otras veces no lo eran. Y en muchas ocasiones, aunque fuesen católicos, como vamos a ir viendo, tampoco eran partidarios de que se impusiesen unas normativas demasiado exigentes para ellos. El motivo de esto siempre va a ser discutido porque se suele decir, ¿no?, qué tolerantes eran estas mujeres de la Casa de Habsburgo o qué bondadosas intenciones tenían los nobles flamencos que no querían que se les impusiese una obligatoriedad o una ley demasiado estricta a nivel religioso. Muchas veces hay unas intenciones un poco más personales de lo que puede llegar a parecer o unas intenciones más personales, más utilitaristas de lo que nos podemos llegar a imaginar. Yo lo digo sencillamente porque conviene tener cuidado. Pero volviendo a la joven Margarita, no se le permitió quedarse demasiado tiempo, pues pronto su padre había encontrado otro matrimonio para ella. Este matrimonio ya sí que podría ser consumado en un poco de tiempo, porque Margarita ya iba teniendo una edad apropiada para ello, y por tanto se esperaba que, en este caso, ya que no se preveían asesinatos en el horizonte, sí que diese unos hijos legítimos, que fue lo que terminó ocurriendo. Pero para eso yo os animo a que sigáis escuchando. Se dice que Margarita era una mujer muy decidida, había tomado buenas clases de sus tías y se había convertido en una joven de intereses marcados. Se suele apuntar a su carácter fuerte, su carácter determinado, pero también su capacidad de negociación. Ya os digo que la corte de Flandes pronto se convertiría en un lugar que tendría que lidiar con las diferencias religiosas y con el conflicto que eso generaba en el poder. Un conflicto que no siempre fue en contra de los españoles en un principio, pero que, como suele pasar en estas cosas, se fue complicando con el tiempo. Lo que cuenta hasta ahora. Os he dicho que su padre, en vez de desear que Margarita se quedase en Flandes con su familia, decidió que tomase un nuevo esposo, y así en el año 1537, ya os digo, a su esposo Alejandro lo mataron en 1536, pues unos meses más tarde, Carlos decidió pactar su matrimonio con un miembro de la familia Farnesio, un muchacho llamado Octavio. Y me diréis, ¿qué interés había en casar a Margarita
con este otro miembro de la aristocracia italiana. Qué obsesión con los italianos, ¿no? Pues mirad, ocurrió que el Papa Clemente VII había fallecido hacía unos pocos años, a mitad de matrimonio entre Margarita y Alejandro. Había muerto y la silla de San Pedro, el trono de San Pedro, lo había ocupado de nuevo otro miembro de la aristocracia italiana, Paulo III, miembro de la familia Farnesio y abuelo de Octavio, este muchacho que iba a ser el nuevo marido de Margarita. Por tanto, enviaron de nuevo a la muchacha hacia Italia y la casaron con este joven. Se instalaron durante un tiempo en Roma, en un palazzo conocido como Palazzo Madama. De hecho, Madama es una de las formas por las que algunos historiadores, algunos medios, conocen a Margarita como Madama o como la señora, vamos a decir. Que por cierto, como curiosidad, ese palazzo a día de hoy es la sede del Senado italiano, así como particularidades que ocurren en la vida. A diferencia de lo que había ocurrido con Alejandro, Octavio tenía prácticamente la misma edad que Margarita. En este momento ella contaba con cerca de 16 años y él, un poquito menos, tenía unos 15 años. Se dice que la joven Margarita no sintió ningún tipo de cariño por su marido, nada más conocerlo, y que durante los primeros tiempos no quería saber nada de él. Esto se extendió durante los primeros 4 años de su matrimonio, hasta que en el año 1541, y cumpliendo en cierta manera con sus obligaciones para con el emperador, que le había entregado a su esposa y al que Octavio, en cierta manera, era fiel, Octavio participó en la expedición a Argel, ordenada por el emperador Carlos para arrebatar ese territorio, esa ciudad, a uno de los personajes que más aterrorizaban a los españoles en aquel momento. Se trataba del pirata otomano Barbarroja. ¿Qué pensabais? ¿Que los otomanos no iban a salir aquí? Aquí está todo interconectado. Pues bien, se cuenta que en esa expedición Octavio cayó herido y cuando regresó, una vez su esposa se enteró de lo que había pasado y de lo valiente que había sido su marido en aquella situación, decidió comenzar a mirarlo con otros ojos, y a partir de ahí habría nacido un amor tierno entre ellos, o por lo menos un amor más de convivencia tal vez, un amor más maduro a pesar de su juventud. De ese matrimonio nacerían 2 hijos, pero solamente uno llegaría hasta la edad adulta. Alejandro Farnesio, un muchacho que ya ha salido en alguna ocasión. Ya salió cuando os hablé tanto de don Carlos, el hijo mayor del rey Felipe II, y de Lepanto, porque Alejandro Farnesio, el hijo de Margarita, participaría en Lepanto, siendo esta su primera batalla importante y comenzando una carrera militar que le llevaría hasta lo más alto. Pero para que Alejandro fuese hasta lo más alto, tuvo que criarse en España. Sus padres, que ya en aquel momento eran los segundos duques de Parma y Plasencia, enviaron a Alejandro a estudiar a Alcalá de Henares, junto con el infante don Carlos, el heredero a la monarquía hispánica, y junto con el otro medio hermano de Margarita, el joven Jeromín, don Juan de Austria, hijo de Carlos V y de Bárbara Blomberg. Es curioso porque de esta relación que habría entre el hijo del emperador y el nieto del emperador, nacería una correspondencia más que fluida entre los hermanos Juan y Margarita. Margarita tuvo una relación bastante cercana con su hermanastro, al cual conoció en persona cuando pasaron por Parma, cuando pasaron por los territorios de la Madama, para enfrentarse a los turcos en Lepanto. Aunque bueno, Lepanto era una batalla que no del todo estuvo planificada. Pero vamos, que iban a la guerra con los turcos, eso es lo importante. Pero de nuevo, esta relación es muestra de cómo los lazos que unían a los Habsburgo iban más allá de los que eran legítimos, pues aquellos que formaban parte de la familia por vías secundarias o por vías naturales e ilegítimas también tenían un papel para con la dinastía, también tenían
una labor que desempeñar y también, por supuesto, eran depositarios, tenían la responsabilidad de honrar a toda la familia, concretamente al emperador. Y Margarita en esto podemos decir que cumplió más que de sobra. A lo largo de su vida ejerció labores de mecenazgo, como era lo común en aquella época, sobre todo para las mujeres de la alta sociedad, en especial de la zona de Italia. Pero también fue una mujer que se ocupó de tomar las riendas cuando fue necesario. Su esposo tuvo conflictos para la conservación de Piacenza, por ejemplo, que en algunos momentos le fue arrebatada y después le fue devuelta por parte del emperador. Pero Margarita pronto sería llamada para algo más que ser sencillamente la señora de sus territorios italianos, aunque eso sí, ella parece ser que dejó cierta constancia de que los años más felices de su vida fueron los que pasó en Parma, hasta el punto de que el apelativo de Parma se quedó acompañándola para siempre. Toda la historia ha recordado a esta joven Margarita como Margarita de Parma y no como Margarita de Austria. En parte hay que distinguirla de su tía abuela, pero también en parte hay que darle su propia personalidad. Y Margarita de Parma, la señora de Parma, fue una de las mujeres más interesantes del Renacimiento. Parma y Piacenza eran dos territorios que estaban situados al sur de Milán, pero, eso sí, en el norte de la península italiana. Eran pequeños, pero eso no implicaba que no fuesen importantes a nivel estratégico. A su manera lo eran. Ya desde el año 1551, Margarita y Octavio ya se habían asentado en Parma, pero todavía no pudieron obtener Piacenza de forma total hasta que Felipe II decidió entregársela de forma definitiva en el año 1556, es decir, 5 años más tarde. Para que os hagáis una idea de cómo funcionaban los tiempos aquí, pues Alejandro, el hijo superviviente del matrimonio, el futuro Alejandro Farnesio, había nacido cuando todavía residían en el Palazzo Madama en Roma. Pero sin embargo, la gran obra de Margarita, mirad qué curioso, llegó cuando por fin les entregaron Piacenza, pues esta ciudad, que había sufrido un cierto abandono con toda la problemática que había tenido Italia durante tantos años, necesitaba cierta renovación y Margarita se ocupó de renovarla, de darle una nueva cara a la ciudad de Piacenza. No sé si lo estoy diciendo bien, pero es que no sé pronunciarlo de otro modo. Pero en cualquier caso se le atribuye a Margarita ser, entre otras cosas, la gran promotora de la construcción del Palacio Farnesio en esta ciudad. Un palacio al estilo renacentista, un palacio grandioso, muy bello. Si lo busquéis en Google, yo os insisto que enseguida el trabajo que dio este proyecto a los dos arquitectos y constructores que se ocuparon del proyecto. En un principio, Margarita se lo encargó a Francesco Paciotto da Urbino, espero haberlo dicho bien. Pero como la construcción duró 10 años, pues el que terminó, digamos, finalizando con el proyecto fue Jacopo Barozzi, conocido como Il Vignola. Y cuentan que esta construcción satisfizo mucho a Octavio, pero especialmente a Margarita, quien, por desgracia, cuando se encontraba en este momento feliz de su época, terminó enterándose de una mala noticia. Y es que su padre, el emperador Carlos V, que había abdicado hacía un par de años, en el año 1556, en su hijo y el hermano de Margarita, Felipe II, como rey de los reinos de la península ibérica, Castilla y la Corona de Aragón, había fallecido en Yuste en el año 1558. Una muerte que dejó huérfanos de golpe a todos sus hijos naturales, a los que habían sido reconocidos y a los que no, pero también a sus 3 hijos legítimos, Felipe, María y Juana. Sobre qué dijo Margarita, qué pensó, cómo actuó ante la muerte de su padre, es complejo de decir, porque por supuesto lo que estuviese en su cabeza se lo llevó ella a la tumba. Pero la subida al trono por parte de su hermano, de su medio hermano, no necesariamente implicó su caída en desgracia, sino que Felipe II sería el encargado final de darle a Margarita la tarea
por la que ha sido más recordada en la historia española. No por ser una noble italiana, no por estar casada con un Farnesio o con un Medici. Margarita, finalmente, es reconocida mundialmente por haber sido una de las gobernadoras más famosas y más tolerantes de los Países Bajos españoles. Pero para conocer eso y para entender esa fase final de su vida, que tanto la marcó hasta el punto de que cuando acabó de forma trágica, la dejó deprimida, cansada, triste e incluso se cuenta que enfrentada a su propio hijo Alejandro. Aunque la quiero como hermana y amiga, no es la pasión que me hace decir esto, sino en ser eso así, y mucho más, de lo que publica el mundo de ella. Declaraciones de don Juan de Austria hacia su hermana Margarita de Parma. Hay una cronología que es interesante conocer aquí. En el año 1545 comienza el conocido como Concilio de Trento, que no sería concluido de forma total hasta el año 1563. Este concilio se inició como una respuesta por parte de la Iglesia Católica a lo que estaba sucediendo en el corazón de Europa. Calvinistas, protestantes, luteranos o no luteranos, también los anglicanos. Enrique VIII ya se había deshecho, ya se había divorciado de su esposa Catalina de Aragón y había roto con la Iglesia Católica para siempre. Había muchas presiones sobre la zona de los Países Bajos. Estaban rodeados. Los calvinistas eran más fuertes en la frontera sur, con Francia. Pero también los luteranos venían desde tierras germánicas. Se cuenta que la mismísima hermana del ya difunto emperador Carlos V, María de Hungría, había tenido cierta tolerancia, cierta simpatía hacia la figura de Lutero. Y además, Erasmo de Róterdam también había sido una figura bastante importante en la época y bastante fuerte en lo que había sido la zona de los Países Bajos españoles. De hecho, también la difunta Margarita de Austria se cuenta que había tenido cierta tolerancia, cierta relación con él. Pero Erasmo era, a fin de cuentas, un reformista. No igual que Lutero, esto es importante señalarlo, pero ya hablaba de cosas que no siempre se habían contemplado o que si se habían contemplado no habían llegado a hacerse. Por lo que podemos suponer una situación donde la nobleza del lugar se había acostumbrado a recibir ideas de distinto tipo. Unos eran católicos, otros se habían sumado a las corrientes protestantes, cada uno por sus motivos. Pero la cuestión es que el resultado de todo esto era una sociedad compleja, la de los Países Bajos, y la nobleza, ya no hablemos, era más compleja que ninguna otra parte de la sociedad, que ningún otro sector. Por eso, con el paso de los años, se van a ir tomando medidas encaminadas a intentar reforzar el sentimiento católico de la zona. Se van a intentar fundar más obispados, o poner más obispados, más iglesias, más misas. Se va a intentar reforzar el espíritu religioso. No siempre, ojo, de forma violenta, que es la imagen que se suele tener. No siempre. Esto es una historia muy larga, que tuvo muchas fases, porque toda la situación que os voy a narrar terminó desencadenando en la Guerra de los 80 años. Pero para eso vamos a tener que entender una cosa. Tras la muerte del emperador Carlos, cuando Felipe II ya es rey oficialmente y ya tiene todos los territorios que su padre le ha dejado, pero también teniendo en cuenta que las ramas de la dinastía Habsburgo se han dividido en dos. Por una parte, el hermano del difunto emperador Carlos, Fernando, se ha quedado con el trono imperial, el Sacro Imperio, y por otra parte, Felipe ha heredado los territorios que pertenecían a la corona de Castilla, a la corona de Aragón, los Países Bajos españoles, que se iban a conocer a partir de entonces, que eran los lugares de más peso a nivel emocional, a nivel simbólico,
para los últimos Habsburgo porque había llegado a ser su hogar a raíz de que el abuelo del emperador Carlos se hubiese casado con María de Borgoña. Por tanto, si Felipe quería mantener la tranquilidad, mantener la estabilidad en los Países Bajos, tenía que nombrar como gobernador a una persona de confianza, a alguien que fuese considerado como uno de los suyos por parte de la nobleza flamenca. Y la elegida, por supuesto, la persona más apropiada, era su hermana Margarita, una persona que había nacido allí, que se había criado con ellos, que los conocía a todos y que entendía su forma de ver el mundo. Por eso, Margarita acudió a Países Bajos, pero no lo hizo sola. Uno de los colaboradores más famosos de Felipe II, el cardenal Granvela, también estuvo con ella en Países Bajos, a veces pisando su propia labor como gobernadora e imponiendo su voluntad en ciertos momentos y, si no era ese el caso, pues por lo menos sí generando cierto debate o cierto conflicto entre lo que terminaron siendo dos facciones dentro de la gobernación de los Países Bajos. Una curiosidad que creo que os llamará la atención es que entre el séquito que acompañó a Margarita hasta la ciudad de Bruselas, donde había estado gobernando su tía María, estaba ni más ni menos que Tomás Maquiavelo, el hijo de Nicolás Maquiavelo, el autor del famoso libro El Príncipe. Eso es una simple curiosidad, pero lo que es interesante de verdad conocer sobre Margarita en este momento es la cantidad de asesoramiento que recibió. No era descabellado, no era nada que no hubiesen hecho otros gobernadores, pero a mí me parece interesante que lo conozcáis. Estuvo asesorada por un Consejo de Estado, por un Consejo de Finanzas y un Consejo de Cámara. El Consejo de Cámara se ocupaba del tema judicial. Por supuesto, el Consejo de Finanzas se ocupaba de gestionar las deudas y el tema económico, que fue uno de los que más tensiones generó porque la monarquía de Felipe II llegó a tener una deuda muy grande a raíz de sus guerras con Francia y también pues llegó a generar tensiones con el pago de los impuestos. En este contexto hubo mucha gente que se negó a seguir pagando, a seguir participando, mientras que las tropas españolas siguiesen afincadas en la zona de los Países Bajos. Por supuesto, esto dependía del año, dependía de la zona, es algo complejo de contar, pero la cuestión es que a Felipe II no le gustaban estas cosas. Pero una vez hablado de estos dos consejos, quedaría por hablar el más importante, el Consejo de Estado, que estuvo integrado por diversos nobles, pero algunos son extremadamente interesantes, porque ya han salido otras veces mencionados, pero quiero comentároslos y aprovechar que cuento la historia de Margarita para hablar de la relación que ella tenía con ellos y para hablar de lo que significó para ella su final. Hablamos de Guillermo de Orange, conocido como el Taciturno, hablamos del conde de Egmont y del conde de Horn. Habréis oído hablar de ellos, por lo menos en mi canal, cuando os hablé de don Carlos, porque se cuenta que habrían conspirado con el infante para ponerse en contra de Felipe II, pero nada más lejos de la realidad. Estos tres nobles, pero concretamente Egmont y Horn, habían pasado una vida al servicio de la corona española, más bien al servicio del emperador Carlos y, a su muerte, al servicio de su hijo, bueno, no a su muerte, a su abdicación, al servicio de su hijo Felipe. Y en un principio habrían sido leales, eran católicos, eran gente de la iglesia tradicional, vamos a decir. Pero eran nobles que se habrían opuesto a las cada vez más insistentes normas que se iban imponiendo desde la corte de Madrid y también a raíz del Concilio de Trento para reforzar el espíritu católico en la zona, porque se podían llegar a considerar represivas, abusivas, no les hacía mucha gracia la imposición del Santo Oficio o su reforzamiento, no les hacía demasiada gracia y todo esto llevó a que la tensión se incrementase, porque al mismo tiempo que estos nobles eran en cierta manera aliados, conocidos de Margarita, y ella llegó a interceder por ellos en diversas ocasiones para que pues, el rey no los sancionase, también había otro lado, el lado que formaba
el cardenal Granvela en compañía de el barón Berlaymont y un abogado, un letrado de origen frisio llamado Viglius. Granvela y estos dos formaron una suerte de equipo, de lado, digamos, del Consejo de Estado, que tenía una correspondencia directa con el rey y que formaban la otra cara de la moneda. Si a nivel popular podemos decir que Margarita, junto con los nobles flamencos de los que os acabo de hablar, formarían una vertiente en cierta manera más tolerante o más abierta a interactuar con las nuevas vertientes, las nuevas ramas religiosas que iban apareciendo, Granvela y los suyos habrían formado una vertiente que en resumidas cuentas tendía a hacer lo contrario. Ya podemos suponer la tensión, ya podemos suponer el malestar, pero contra todo pronóstico, a pesar de que el rey Felipe no siempre escuchó a su hermana como podría haber hecho, el caso es que en ciertas ocasiones sí lo hizo, y se cuenta que, en parte por el consejo de Margarita, Felipe II decidió destituir a Granvela en el año 1564. Tal vez las cosas podrían haber ido a mejor, pero me temo que no fueron a mejor. El rey se había marchado hacía mucho de Bruselas. Concretamente, Felipe II abandonó aquel lugar en el año 1559, dejando a Margarita como la gobernadora. Y tal vez por eso estaba un poco alejado de aquel lugar y no conocía exactamente todos los detalles, salvo lo que le contaban Margarita y Granvela. Tengamos en cuenta que las comunicaciones, yo siempre hago hincapié en eso, no eran iguales entonces que ahora. Aunque sí, esto es cierto, había unas redes diplomáticas, de espionaje y demás bastante más desarrolladas de lo que podríamos llegar a imaginarnos. Pero aquí viene lo interesante. En el año 1565, Felipe II firma unas cartas, unas actas conocidas como las Cartas del Bosque de Segovia. Son unas respuestas a unas cartas que le había enviado Margarita, movida en parte por sus consejeros de la nobleza flamenca, solicitando que, tal vez las normas que se estaban imponiendo contra las herejías, contra las otras ramas de entender la religión cristiana, se estaban saliendo de madre y estaban generando tensiones en lo que era, pues, todas partes. Felipe II se negó a cambiar la situación, se negó a cambiar el trabajo de los inquisidores y del Santo Oficio. Insistió, en cierta manera, Su Majestad, en que todo se mantuviese como hasta ahora y que las leyes debían, pues, imponerse sencillamente, porque para eso estaban las leyes. Margarita, entonces, un año más tarde, junto con Guillermo de Orange, le presentarán a Felipe el Compromiso de Breda, una misiva, una declaración de intenciones, donde esa nobleza que representaba Margarita, de cara a la monarquía, de entrada, aviso para navegantes, una nobleza que no quería separarse de la corona, en un principio que no quería distanciarse de ella, sino integrarse de forma que se respetasen sus tradiciones, sus usos, sus costumbres y demás, exigían una cierta libertad de culto y una consideración mayor para las otras ramas cristianas que estaban apareciendo en el lugar. Tengamos en cuenta que tal vez, la política de Margarita iba enfocada a que era imposible de evitar que terminasen surgiendo cada vez más núcleos protestantes, anglicanos, calvinistas. Bueno, anglicanos no, porque esos sencillamente obedecían al rey de Inglaterra, pero calvinistas y protestantes era imposible que no apareciesen. Cada vez había más en los países que los rodeaban, cada vez había más presión. Era cuestión de tiempo y, por tanto, tal vez habrían podido pensar que era más lógico sencillamente llevarlo de otra manera. Pero de nuevo el rey se negó. Y el desastre más grande llegó en ese mismo año de 1566, entre los días 10 y 15 de agosto, en las ciudades de Steenborde, Poppering y Ypres. No sé si lo he dicho bien, pero yo lo intento. En estas ciudades se prendió una mecha,
unos disturbios provocados por los calvinistas, que son tachados por los católicos como iconoclastia, la furia iconoclasta. Iconoclasta entendiéndose como el rechazo a las imágenes. Fueron unos disturbios violentos que empujaron a un grupo de calvinistas a destruir imágenes religiosas, asaltar iglesias, saquearlas, ejercer violencia contra los ciudadanos católicos y aquellos que estaban en las iglesias. Existe un término neerlandés para describir a esta furia iconoclasta llamado Beeldenstorm, pero es que este término también se utiliza a veces para describir otros momentos de furia iconoclasta que se fueron expandiendo poco a poco hacia la zona norte de los Países Bajos españoles y hacia otros lugares de mayoría católica a lo largo del siglo XVI. Pero es que esta muestra de violencia, de furia, de tensión religiosa llevada al extremo, llevó a que Felipe II decidió enviar a Países Bajos a uno de sus nobles más leales, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba, un hombre que llegó allí con unas ideas mucho más marcadas, tan marcadas como que el duque de Alba marcha a Países Bajos con un ejército, al mando de un ejército, para repeler las revueltas que se estaban saliendo de todos los límites que se podían llegar a imaginar. Parece ser que, sin embargo, Margarita, haciendo uso de su capacidad para la diplomacia y de sus contactos entre la nobleza, había conseguido que la apoyasen para paliar, para aliviar la insurrección y conseguir que las revueltas se calmaran. Pero para cuando llega el duque de Alba, la política que se va a decidir implementar tendrá un aire un tanto más beligerante, hasta el punto de que Margarita decidirá presentar su dimisión ante su hermano en el año 1567. Felipe II aceptará la dimisión de su hermana y la permitirá marcharse. Sencillamente, Margarita terminaría regresando a Italia. Parece ser que todo este asunto de la política de Países Bajos y demás terminaría con el tiempo enemistándola también con su hijo Alejandro, quien también llegaría a ejercer como gobernador de los Países Bajos y también llegaría, como era él un militar bastante importante, a tener un carácter que distaba en cierta manera de las opiniones que había tenido su madre. Una lástima. No sé yo hasta qué punto eso es cierto, también debo deciros. Lo que se sabe es que poco después de que Margarita abandonase el puesto como gobernadora, el duque de Alba, haciéndose con el control de la situación, decidió crear un tribunal que se encargara de castigar a aquellos que se habían alzado en aquella furia iconoclasta. Se llamaba el Tribunal de los Tumultos, pero los belgas, los neerlandeses, lo conocen también como el Tribunal de la Sangre o el Tribunal Sangriento. Eso ya nos da una pista de cómo la percepción a nivel histórico por parte de un pueblo y del otro puede llegar a ser tan diferente. En medio de todo el caos, el duque de Alba terminaría deteniendo a varios de los amigos de Margarita, entre ellos a Guillermo de Orange, al conde de Egmont y al conde de Horn, quienes, por cierto, terminarían perdiendo la cabeza. Fueron ajusticiados y fueron considerados, en cierta manera, unos mártires, pues aquel suceso, unido a toda la violencia, a toda la inestabilidad y a cómo una situación que parecía posible de controlar se había salido de control, terminó desarrollándose la Guerra de los 80 años, una guerra que ya duraría hasta entrado el siglo XVII. Pero en cuanto a Margarita, ¿qué fue de ella? Como os he dicho, regresó a Italia, pero no volvió a Piacenza, el lugar que le pertenecía, tampoco fue a Parma, sino que se convirtió en la señora del Áquila, una ciudad que no pertenecía a su ducado, pero que fue elegida de entre otras muchas ciudades por las que pasó para pasar sus últimos tiempos, debido en parte a que la enfermedad de la gota avanzaba en ella, ya era una mujer más mayor, y los climas fríos pues no siempre podían ser los mejores para ella. Y allí pasó una larga temporada, dedicándose a las actividades que le habían gustado desde niña, la cacería, montar a caballo, dedicarse a leer. Era una mujer muy piadosa. Margarita siempre fue muy cristiana.
Era una mujer de su tiempo, a fin de cuentas. También se dedicó, como siempre solía ocurrir en esos lugares, a los artistas, al mecenazgo. Fue una mujer que terminó ocupándose de su familia hasta que su esposo, Octavio, falleció en el año 1586, el mismo año en el que murió ella. Pero cuidado, porque cuando os estaba narrando cómo Margarita abandonó Países Bajos, os he mentido. Os he dicho que ella no regresó jamás. Pero no, regresó una última vez y regresó para protagonizar el drama que tuvo con su hijo. Veréis, en el año 1578, el hijo de Margarita y Octavio Farnesio, Alejandro, fue nombrado gobernador de los Países Bajos y un tiempo más tarde, en torno a 1580, Felipe decidió que su hermana, su medio hermana, estaba capacitada para volver a Países Bajos, ya que era una figura que siempre había sido respetada, para intentar ayudar a su hijo y convertirse en una suerte de cogobernadora. Pero las disputas entre madre e hijo no tardaron en saltar. Ya os he dicho que Alejandro, a fin de cuentas, era un militar y no compartía la misma visión que su madre, lo cual desencadenó en un conflicto por ver quién tenía más poder de los dos. Felipe II en un principio había contemplado la posibilidad de entregar a Alejandro el cargo de capitán general y dejar la parte de la gobernación más diaria en manos de Margarita. Pero finalmente, después de ver cómo madre e hijo eran incapaces de entenderse, eran incapaces de llegar a un acuerdo sobre quién se ocupaba de qué, Margarita no quería renunciar al poder, su hijo tampoco, Felipe terminó decidiendo que sería su fiel soldado quien se quedaría con la gobernación y Margarita, en cambio, tendría permitido regresar a Italia, regresar a su lugar. Allí es donde finalmente ella moriría, ya os he dicho, en el mismo año en el que murió su marido, en el año 1586. Ella fue descrita por muchas personas como una mujer admirable. Tal vez uno de los elogios más curiosos sea el que le dedicó su hermanastro, Juan de Austria, que para estas fechas ya había fallecido, a pesar de ser mucho más joven que su hermanastra. Es muy curioso cómo a veces ocurren estas cosas. Pero bueno, lo que me queda por deciros es que Margarita fue enterrada en Piacenza, en la iglesia de San Sixto, un lugar que, paradójicamente, también fue importante para su vida, porque mientras que duraron esos 10 años en que duraron las obras del Palacio Farnesio de Piacenza, Margarita estuvo viviendo a temporadas en el convento adyacente a la iglesia, el convento de San Sixto. Por tanto, podemos decir que ella terminó descansando en el lugar donde, parece ser, pasó sus años más felices, en compañía de su esposo Octavio y de su hijo Alejandro. Margarita, por tanto, fue una hija natural de un emperador, una mujer que llegó a una de las familias imperiales más famosas de la historia europea sin querer, por pura casualidad. Tal vez su destino habría sido más discreto, más tranquilo, como el de otras de sus hermanas, bastardas también como ella. Pero sin embargo, a ella le estuvo reservado un lugar caprichoso y llamativo dentro de la historia. Y ese es el lugar que os he querido contar a día de hoy. Espero que os haya gustado mucho, espero que no os haya sido aburrido, que no os haya sido complejo o demasiado raro de entender y que os haya podido gustar. Es difícil de contar estas historias y a veces el contexto afecta mucho, pero es que la historia de Margarita de Parma realmente tiene una parte curiosa porque contamos su historia muchas veces por toda la gente que la rodeó, por todos los personajes que estuvieron con ella. Y verla a ella a veces es complicado, pero sin embargo siempre se ha hablado de ella como una mujer tolerante, culta, inteligente, una mujer, en definitiva, digna del apellido Habsburgo, porque tanto ella como otras muchas mujeres de la familia real demostraron estar a la altura de las circunstancias cuando fue necesario. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene.